Miren cómo quedó. Le bajé el volumen nada más, pero ahí vamos a ver las bocinas, las cuales él, mire, por ejemplo, esta de aquí, eh, esta de aquí no se conectó, porque esta es para teatro en casa, o sea, es la bocina central, no la conectó. Ahorita nomás es para derecha e izquierda. Miren, ese es el modelo. Ese es M4, quien guste buscarlo. También tengo como 25 años con él. 20 o 25. Y de la marca Phoenix Gold. Ahí dice innovativo, home innovativo. Y luego abajo dice la banderita, dice Made in USA. Bueno. ¿Qué tal mis amigos de Chavatec? En este video les voy a explicar o les voy a mostrar cómo podremos conectar lo que son 5 pares de parlantes o 5 pares de bocinas a un amplificador, a un recibidor, a un teatro en casa, para que no les bueno, no les dañe, no dañen su amplificador y las bocinas. Este es un video que grabé en la casa de mis suegros. Mi suegro, les voy a explicar un poquito. Mi suegro, pues, empezó comprando este amplificador, este recibidor. Este recibidor es la marca Yamaha y tiene capacidad para reproducir hasta sonido 5.1 de Dolby Digital y aparte sonido de teatro clasificado de TS. Bueno, entonces él compró o tenía ya varias bocinas y de su estéreo anterior y un Sony y aparte pues compró otras. Le agregó unos tweeters y compró un subwoofer activo con amplificador integrado. Y como pueden ver aquí, él cuando escucha música, pues él lo escucha en 2 canales, izquierda y derecha, o sea, sonido estéreo. Pero aparte, eh, técnicamente lo escucha en 2.1, porque es derecha, izquierda y el uno es el subwoofer. Le agregó ecualizador, ya tiene un DVD, pues lo utiliza nada más para escuchar discos de música y de MP3 que tiene aquí, mire, es compatible con MP3. Yo le hice el favor de prestarle esta cajita. Este es un protector de bocinas y tiene para uno, dos, tres y acá de este lado no se nota, pero es un cuarto botón. Tiene para 4 pares de bocinas, pero por la parte de atrás tiene también, que no se puede controlar aquí, otro par de salidas que no se pueden controlar. Y entonces en teoría son 5 pares de bocinas y con una sola entrada, izquierda y derecha, negativo y positivo, lógico. Izquierda y derecha, o left y right, como ustedes quieran. Aquí entrada y la salida aquí, eh, con esta que les digo, izquierda o derecha. Y aparte tiene 4 pares de bocinas. Aquí las tiene de este lado por la parte de atrás. Aquí. Y se controlan con estos switches. Ustedes pueden hacer sus experimentos y nomás escuchar a lo mejor dos pares o un par. O simplemente apagan todo de frente y escuchan nomás lo que tienen acá atrás. El que no se puede controlar. Y el subwoofer que les digo, pues se conecta en la parte de atrás de este amplificador. eh, por un cable de RCA normal. Y así se conecta a la entrada del subwoofer y ya le da los bajos. Yo se lo configuré. Él aquí tiene conectada una laptop. Aquí se ve la salida. Él lo tiene conectada la parte de atrás aquí. Entonces, ya tienen esa configuración. eh, pues él ya puede hacer uso de sus 5 pares de bocinas sin necesidad de dañar su amplificador, porque ustedes, algunos saben, o la mayoría, se maneja por amperes, aparte de watts, pues son amperes. Los watts para el sonido y los amperes, la resistencia entre el amplificador y las bocinas. Entonces, hay algunos amplificadores
que pueden manejar desde 4 ohms a 16 ohms. Hay otras que nada más manejan de 4 a 8. Hay otras que no más de 8. Y hay otros de 8 a 16. Entonces, algunos manejan todos estos juntos, pero hay que moverle un switch que tiene en la parte de atrás o una configuración, qué sé yo. Yo he tenido algunos de esos, sobre todo viejitos, que por la parte de atrás tenían un switch. Decía de 4 a 8 y de 8 a 16. Entonces, te protegía tus bocinas. Pero aún así, este amplificador en sí nada más tiene bocinas A y bocinas B. Este modelo en especial, como algunos otros que salieron de esta Yamaha, no los puedes activar los dos al mismo tiempo. O es uno o es el otro. Yo tengo también un Yamaha más viejito que este modelo. Yo creo que tiene como unos, ¿qué será? Yo tengo como 2000, como unos 28 años con él y sigue vigente. Y tiene bocinas A y bocinas B. Entonces yo puedo seleccionar A o B o A más B. Entonces cuando pongo A más B, pues lo tengo con 4 pares de bocinas. Y pues no necesito prácticamente a lo que yo utilizo. Pero pues mi suegro quiso darle uso a algunas bocinas que tenía de su antiguo estéreo, mientras compra unas pues buenas, ¿verdad? Entonces empezó comprando su buffer y algunos tweeters. Y como ya se pasa, porque el de él nada más puede utilizar ya sea bocinas A o B un par a la vez, pues no puede conectar más. Porque ¿qué haces si tú empalmas, supongamos dos bocinas en uno? Entonces pones aquí el negativo y el negativo aquí en y positivo aquí. Pero, pues, aquí los estás juntando. Si son de 4 ohms, perdón, de 8 ohms tus bocinas. Al momento de juntarlas, pues las divides entre 2 y estás convirtiendo tus bocinas de 4 ohms. 4 ohms. Entonces, si tu amplificador no maneja 4 ohms, pues tú ya lo estás forzando mucho y lo puedes quemar. El otro uso muy común es, por ejemplo, si tienes dos pares y los sabes conectar, aquí está un par y un par. Y si los quieres conectar a un par, pues muchos hacen esto. El más con menos, lo más con menos. Entonces, conectan uno aquí, conectan el otro acá. Entonces, aquí ustedes lo están conectando en serie. Este de acá es paralelo, aquí es serie. Entonces, en serie, ustedes si tienen 8 más 8, 8 más 8 lo están poniendo a 16 ohms. Si su amplificador no maneja 16, nomás maneja 8, igual lo están forzando, tanto conectarle 16 o como conectarle 4. Entonces, para estar evitándonos todas estas configuraciones y atinarle cuál es, haciendo cálculos matemáticos, ustedes se consiguen un selector de bocinas como este. Y aparte, no nomás es selector, también protege. Yo no dudo que nomás haya selectores también y no protejan, pero este modelo en especial protege. Protege porque en la parte de atrás tiene un switch que dice protección on, protección off. Cuando es protección on, entonces nunca le va a dar una carga más de lo que el amplificador necesite. Pero cuando sea off, ahí sí, es como si ustedes le estuvieran conectando así como les estoy yo mencionando. Entonces, pues si compran uno de estos, pues yo les aconsejo que lo conecten con protección, especialmente si tienen todas sus bocinas conectadas. Hay veces que a lo mejor nomás tienen dos pares, pues a lo mejor no es tan necesario, pero si se quieren a la segura, hay que protegerlos. Bueno, vamos a correr el video y lo vamos viendo para que ustedes, pues, miren cómo quedó. Le bajé el volumen nada más, pero ahí vamos a ver las bocinas, las cuales él, mire, por ejemplo, esta de aquí, no se conectó, porque esta es
para teatro en casa, o sea, es la bocina central, no la conectó. Ahorita nomás es para derecha e izquierda. Miren, ese es el modelo SSM4, quien guste buscarlo, también tengo como 25 años con él, 20, 25, y de la marca Phoenix Gold, ahí dice innovativo, home innovativo, y luego abajo dice la banderita, dice Made in USA. Bueno, los que quieran buscarlo o algo parecido, miren, aquí en la parte de atrás, lo voy a señalar. Aquí son las entradas. Miren, por ejemplo, dice izquierda y derecha es aquí la entrada. En la parte de abajo es la salida, la que les dije que no tiene control. Y aquí, como pueden ver, miren, izquierda, derecha, y en la parte de abajo es otro par. Entonces aquí tenemos dos pares y acá del otro lado tenemos otros dos pares. Entonces son 4 pares más el que no tiene control, son 5. Eso es lo que estuve yo configurándole para que no tuviera problemas que se le fuera pues sí, a dañar su amplificador. Entonces, vamosle dando un poquito más de play. Miren, aquí se nota un poquito más, si ustedes se fijan, ¿verdad? Aquí, en su ventilación. Vamos a darle. Aquí está, como le estaba comentando, a ver si alcanza a ver ahí. Dice ahí, miren, fíjense, aquí esto es lo que yo les comentaba. Ustedes se fijan, está trabajando con SP Speakers, las B. Esta es una B. Entonces está trabajando con las speakers B. Entonces, no está utilizando los dos canales porque, les digo, este modelo nomás puede manejar un par de bocinas a la vez. Vámonos. Y tiene su ecualizador. Aquí están, miren, aquí estamos viendo las bocinas. Miren. A lo mejor más de algunos se le ha de ser familiar estas bocinas. Todas estas son de un mismo estéreo Sony que él tenía. Y y ya lo está utilizando nada más las puras bocinas. Miren, es un par. Esta es una bocina, pero de aquí, si ustedes se fijan, les voy a mostrar. Este es un par de bocinas. Son los Twitter Clarion que compró. Son de carro y maneja 4 ohms. Estos de aquí también es un par de Twitter y estos son de 8 ohms. Si ustedes se fijan, están mezclados. Más estos de aquí creo que también son de 4 ohms o 6 ohms. No estoy seguro, no les quiero echar mentiras. Pero así, ustedes se fijan, son de diferentes ohms. Y aquí ya estamos teniendo un ejemplo. Un par, porque es izquierda y derecha. 2 pares. 3 pares. Y más aparte de aquí de abajo, 4 pares. 4 pares. Entonces, está manejando sus 4 pares. Pero, oh sorpresa, de aquí de abajo, tiene otro par, porque son dos bocinas. Uno que son los medium range y low range, como le llaman, como si fuera agudos y graves, algo así. Entonces, en total son 5 pares de bocinas, como les dije. Le conecté directo, sin tener control, los tweeters. Y ya los otros los puede ir apagando, prendiendo, para que le vaya probando como qué sonido quiere disfrutar. Aquí vámonos otra vez a darle play. Miren, ese es lo que le digo. Twitter marca Clarion. Miren, aquí, eso es lo que les digo. Este es un par de bocinas y este es otro. La parte de atrás salen 2 cables. Este es uno y acá que por aquí era el otro. Entonces son 2 pares de cables. O creo que era, pues que este es sombra. Pero este sí tenía como si fuera 2 pares de bocinas. Entonces, en total eran 5 pares. Miren. Y aquí está otra bocina. A ver, déjenme ver. Creo que me estoy equivocando. Bueno, no, creo que la de abajo no se la conecta. Nada más nomás estas de arriba. Y aquí está no, sí, la parte de abajo sí se conectó. Más bien, porque son los 5 pares. Este de aquí, amigos, este es el subwoofer activo. Es de la marca Yamaha. Es de 8 pulgadas. Y creo que es de 60 watts.
watts. Pero van a decir, ay, muy poquito, ¿no? One RMS. O sea, nominales, o sea que constantes y reales. Estos más o menos, los que vean watts RMS son los watts reales. Porque los otros watts de las bocinas que dice que 1000 watts, pero dice P.O.M.W, algo así. Y esos watts no son los watts que uno conoce. Estos no sé si son multiplicados por 1000. Entonces, por 1000 o por 100, no sé. Pero cuando ustedes midan, que alguien le dice, mira, estas bazucas son de 500 watts o son de 600 watts o 1000 watts, pues es muy probable que sea RMS. Pero que una bocina Bluetooth te diga, esta es de 1000 watts, pues no, con todo respeto, yo nunca he visto alguna bocina que tenga 1000 watts de RMS. Es más, ni de 500. Yo las más bocinas Bluetooth que he visto son como de 110 watts, 120 RMS. Si alguien conoce algunas, pues si nos deja marca y modelo para darle una checadita. Pero así es como se maneja esto. Ahora vamos a darle un poquito más adelante, mis amigos. Y vamos viendo. Aquí está, miren, los dos pares de bocinas. Y tiene otras chiquitas. No recuerdo bien si le conecté. No creo que fueron las dos de abajo. Estas de arriba no se las conecté porque ya no alcancé. Pero le conecté en total 5 pares de bocinas. Y miren, aquí se muestra cómo las puede uno activar, desactivar. Ahí las estaba yo desactivando y ahí las estoy activando. Cuando uno presiona, las activa. Miren. Y así le quedó. Así le quedó el sonido a mi suegro. Déjenme ver. Va a pasar un poquito. Y le voy a subir un poquito al sonido nada más. Suena de la vieja escuela, igual que lloviznando. Vamos a ver. Miren. Vamos a ver. Vamos a ponerle aquí play. Play. Se oye muy agudo. Se oye muy agudo. No le quiero que me que me bloqueen el video por derechos de autor. Este se ve muy poquito de todos modos. Bueno, mis amigos, pues, ¿qué les pareció este video, esta información? Si te interesa conectar más bocinas, pues sí, yo con gusto te puedo asesorar. Y tengo experiencia de muchos años en conectando de estos equipos de casa, sobre todo teatros en casa. Sí, he conectado alguna que otra mezcladora, pero más que nada lo mío es, si tienes preguntas de teatros en casa, yo con gusto te puedo asesorar. Y pues nos vemos en el próximo video. Y hasta pronto, mis amigos. Y no se olviden compartir, darle like, suscríbanse al canal para que cada día seamos más en esta comunidad de Chavatec. Hasta pronto.